Entonces, una vez que está estimulado ese eje hipotálamo hipofisario, que es un eje vertical, se estimula el sistema nervioso autónomo. Tiene dos ramas, el parasimpático y el simpático. A nosotros nos interesa el sistema nervioso simpático. Es fácil de acordarse por el nombre, simpático. Pero de simpático no tiene nada este sistema, porque lo que hace es, muchas veces, nos sirve para protegernos, pero como decíamos hoy, ¿no? Estimula todo el tema de la huida o de la confrontación o de los mecanismos musculares, o nos pone, digamos, en un estado de alerta, ¿verdad? Pero cuando está exagerado ese sistema nervioso simpático, aparecen los trastornos de ansiedad y en grado más extremo el trastorno de pánico. Entonces, ¿qué pasa en esos trastornos de ansiedad, crisis de ansiedad y en el grado más exagerado, vuelvo a repetir, el trastorno de pánico? El sistema nervioso simpático estimula de alguna manera diferentes receptores que se encuentran en diferentes órganos. Por ejemplo, si se estimula el corazón, aparece un aumento de la frecuencia cardíaca, aparece lo que se llama una taquicardia. Nuestro corazón empieza a latir de una manera, digamos, más rápida. Entonces, nosotros, ¿cómo se manifiesta la taquicardia? Con palpitaciones. Nosotros sentimos que nuestro corazón late, pa, 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 pa. O sea, hay un aumento de la frecuencia cardíaca a más de 100 por minuto, ¿no? A más de 100 ciclos por minuto. Ahí, en determinados crisis de ansiedad, nosotros notamos que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. En otras manifestaciones, nos pasa que aumentamos la respiración, o sea, la frecuencia respiratoria empieza lo que se llama una taquipnea, y eso nos da una sensación de que nos estamos agotando y que nos falta el aire, porque empezamos como el concepto básico es la hiperventilación, que después más adelante vamos a hablar de este tema. A nivel de las glándulas sudoríparas que tenemos en la piel, ya sea en las palmas de las manos, en las axilas, en el cuerpo, en la cara, hay un aumento de la secreción, o sea, de la secreción sudorípara, y con eso hay un aumento de la sudoración, ¿tá? Por una estimulación de las glándulas sudoríparas, lo que se llama diaforesis en medicina, ¿no? O sudoración. Empezamos a transpirar, ¿no? Ustedes han visto que personas que están en un estado de ansiedad empiezan con palpitaciones, empiezan con dificultad para respirar o un aumento de la frecuencia respiratoria y empiezan a transpirar. ¿Ah? Y también hay a veces sintomatología digestiva, como puede ser, por ejemplo, dolor en la parte de la boca del estómago, dolores cólicos, abdominales, retorcijones, como decimos comúnmente nosotros. Puede haber también diarrea, arcadas, sensación de náuseas, porque hay una estimulación de todo el tubo digestivo. Ahí está. Eso lo tienen que tener bien claro. Las manifestaciones pueden aparecer a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a nivel de la transpiración, a nivel digestivo, y muchas veces, cuando yo veo pacientes que vienen con crisis de ansiedad a mi consulta, se nota también contracturas musculares. O sea, doctor, me duele el cuello, estoy contracturado a nivel cervical, a nivel de los trapecios, a nivel de los deltoides, que son los músculos de los hombros, a nivel de la columna dorsal, a nivel de la columna lumbar, que a veces son famosas las lumbalgias, y todo eso no está determinado por una patología ósea o de la columna, sino simplemente por un estado de ansiedad que está provocando una tensión muscular permanente. ¿Ah? Cuando cede la ansiedad, el trastorno de ansiedad, cede las contracturas musculares. Por eso simplemente a veces con hacer una relajación,
hacer una respiración suave, tranquilizarse, sin tomar medicación, hacer una especie de meditación. O sea, hay muchos instrumentos para manejar esas cosas, sin tomar medicación, lo repito. De alguna manera uno se va aflojando. Bueno, el deporte, que después vamos a hablar mucho de la parte del ejercicio físico, que es fundamental para estos cuadros, va aflojando, o una ducha de agua caliente nos puede aflojar y puede determinar que esa tensión muscular disminuya. Otros síntomas a veces que nosotros valoramos mucho, que yo valoro mucho a veces cuando tengo un paciente, es la sensación de opresión en el pecho, como una sensación de plancha en el pecho. O sea, nosotros los médicos lo llamamos opresión precordial, que muchas veces es difícil diferenciarlo de un angor que es un cuadro agudo que puede determinar, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, que eso lo tenemos que tener en cuenta, porque a veces no podemos, digamos, directamente hacer un diagnóstico exclusivo de una consecuencia de ese trastorno de pánico, sino tenemos que derivar a ese paciente a la emergencia para que se le haga un electrocardiograma y un test, por ejemplo, de troponina T, para descartar que ese paciente no esté siendo en ese momento un infarto agudo de miocardio. Eso es muy importante, siempre como primera precaución, descartar algo orgánico. Una vez descartado lo orgánico, podemos, digamos, orientarnos de alguna manera que ese paciente está pasando por una manifestación de una crisis de ansiedad o de un trastorno de pánico. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. No los quiero atomizar, pero de alguna manera quería comentarles algunos conceptos básicos del tema del miedo, del tema de la ansiedad, las manifestaciones clínicas que nos puede llevar las crisis de ansiedad, y bueno, y hablamos de algunos tips fundamentales para disminuir el tema de la ansiedad desde el punto de vista terapéutico. Por supuesto que tenemos mucho arsenal terapéutico, no necesariamente la medicación. Por supuesto la medicación nos va a ayudar mucho a mejorar en algunos casos que son bastante, digamos, intensos. Ahí no tenemos más remedio que usar medicación, y la medicación bien utilizada, me parece que es lo que tenemos como más avanzado en la medicina actual. En otras crisis de ansiedad más leves, quizás podemos manejar otros métodos terapéuticos, como puede ser el ejercicio físico, como puede ser el mindfulness, que es una especie de meditación en el estar aquí en el ahora. También podemos manejar la autohipnosis. Yo me dedico también a la hipnosis clínica, que es una terapia que está comprobada científicamente y estadísticamente a nivel de muchos estudios a nivel de todo el mundo, que puede mejorar, digamos, nuestros estados de ansiedad. O sea, no solamente lo farmacológico, sino también hay terapias naturales, y yo diría que hay una medicina integrativa que sirve para estos, de alguna manera, trastornos de ansiedad. Nos veremos en el próximo video y gracias por su atención. Muchas gracias.